intercambiar algunas ideas en torno a las micro, pequeñas y medianas empresas y su regulación en el ordenamiento jurídico cubano, que como es conocido por todos es un tema de mucha actualidad en nuestro contexto, toda vez que en agosto del presente año se publicó la Gaceta Oficial que regula todo el paquete normativo relativo a los actores económicos que integran el sistema empresarial cubano, que como parte de este paquete normativo, una de las gacetas en particular, discúlpenme, una de las normas jurídicas en particular, el Decreto Ley 46, regula las micro, pequeñas y medianas empresas, que a diferencia del resto de los actores que se regulan en esta gaceta, entiéndase los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas no agropecuarias, se trata, en el caso, reitero, de las micro, medianas y pequeñas empresas, de un nuevo actor. Es decir, no podemos hablar que este paquete normativo regula nuevos actores económicos. No, se trata de una norma que regula el perfeccionamiento de los actores económicos. Dos de ellos ya existían y se regula un nuevo actor que son las micro, medianas y pequeñas y medianas empresas. Yo me gustaría, antes de centrarme en el objeto de la conferencia, un poco hacer una mirada a los antecedentes de la figura. Lo primero es que la primera vez que se reconoce en las micro, pequeñas y medianas empresas fue en la conceptualización del modelo económico cubano. Posteriormente se reconoció, se reguló en el texto constitucional del año 2019. Año más tarde se reforzó la necesidad de regular esta figura en la estrategia económica, política y social y se retoma en la conceptualización del modelo económico cubano que se aprobara en el 8º Congreso del Partido. Esto pudiéramos decir que son los antecedentes en cuanto a la regulación de esta figura y ya, como les comentaba, en agosto del año en curso, pues se regula este nuevo actor en el Decreto Ley 46 del 2021. Yo creo que hay muchos elementos que debemos destacar de la regulación de este actor económico, pero dos de ellos son: uno es que es la primera vez en el contexto cubano que se reconoce la empresa privada de capital privado nacional. Y digo esto porque, bueno, muchas personas podrán pensar, bueno, y en las empresas de capital totalmente extranjero también son empresas privadas, pero el capital no es privado, pero no es nacional. En muchos casos el capital de estas entidades es privado, pero es extranjero, ¿no? Y con esta figura, es decir, con las micro, pequeñas y medianas empresas, se constituyen o se van a constituir a partir de que entren en vigor la norma jurídica en los próximos días. Se van a crear por primera vez empresas privadas en el contexto cubano nacional con capital privado nacional. Y por otro lado, otro de los efectos o de los aspectos positivos a destacar de esta norma es que se produce una depuración del resto de los actores económicos que integran el sector empresarial. ¿Por qué decimos que se produce una depuración? Por todo es conocido que hasta este momento, porque la norma todavía no ha entrado en vigor, los trabajadores por cuenta propia, hay muchos de estos actores económicos que, por las características propias de la actividad que desarrollan, su negocio tiene características que sobrepasan los caracteres o las características del trabajador por cuenta propia. ¿Y una de estas cuáles son? Bueno, pues primero está la contratación de fuerza de trabajo y en segundo lugar el volumen considerable de ingresos. Entonces, ¿qué va a pasar con esta nueva regulación? Que todos los trabajadores por cuenta propia que tengan características determinadas y decidan, bueno, más que decidan, que tengan características determinadas, puedan transitar bien a constituir una cooperativa no agropecuaria o bien a crear una micro, pequeña o mediana empresa.
¿Por qué yo digo que decidan? Más que decidan, depende además de su decisión, de las características que tengan como tal, porque tenemos una norma también como parte de ese paquete normativo que establece que el trabajador por cuenta propia solo puede tener un número limitado de trabajadores. Entonces ya un poco que supera la decisión personal, sino porque, o en el entendido de que la norma te está diciendo que cuando no cumplas con esto, bueno, deberás transitar hacia una forma diferente, en este caso asociativa, que pudiera ser una cooperativa no agropecuaria o bien pudiera ser una micro, mediana o pequeña empresa. Y lo mismo va a suceder con las cooperativas no agropecuarias. También es cierto que siendo la cooperativa no agropecuaria la única forma jurídica organizativa que podían crear las personas interesadas en asociarse, esto trajo consigo que en muchas ocasiones hubiera cooperativas que realmente no fueran cooperativas, sino que bajo el traje de cooperativas funcionaran verdaderas empresas privadas. Por eso esto va a permitir una depuración, porque esas cooperativas que realmente tenían esas características en su funcionamiento, perfectamente tendrán la posibilidad de elegir y transitar o reconvertirse en una micro, mediana o pequeña empresa. Bueno, ¿cuándo entender que estamos ante una micro, pequeña o mediana empresa? Ciertamente se han determinado determinados índices, se ha determinado que el indicador de ocupados sea el elemento que de alguna manera marque o permita determinar cuándo estamos frente a uno u otro supuesto. En el caso de la microempresa es cuando está integrada por 1 a 10 ocupados. La pequeña de 11 a 35 ocupados y la mediana de 36 a 100 ocupados. Fíjense que el término que se utiliza es ocupados, y cuando hablamos de ocupados, esta categoría encierra tanto los socios como los trabajadores. Entonces, no es posible distinguir que si hay una pequeña mediana empresa que tiene un socio, el socio queda fuera de esa categoría. No. El socio integra junto a los trabajadores la categoría de ocupados, y esto le permite entonces determinar en qué rango o qué tipo de empresa es la que se va a constituir. ¿Quiénes pueden ser socios de estas pequeñas o medianas empresas? La ley en este sentido es clara, establece que por un lado uno de los requisitos es ser residente permanente en Cuba, el otro ser mayor de 18 años, y bueno, quien cumpla esos dos requisitos perfectamente podrá ser socio de estas empresas. ¿Qué características tienen las micro, pequeñas o medianas empresas? En primer lugar, adoptan una forma jurídica societaria, y esa forma jurídica societaria es la sociedad de responsabilidad limitada. Y esto, ya que estamos en medio de este simposio de asesoramiento jurídico, yo creo que es bueno comentar que constituye un reto para los asesores jurídicos. ¿Por qué razón? Porque hasta este momento y durante muchos años nosotros hemos estado acostumbrados a trabajar, o la figura societaria que nos es familiar es la sociedad anónima. ¿Por qué razón? Porque la ley de inversión extranjera así lo establece, que las modalidades de inversión extranjera puedan asumir una forma societaria que es la sociedad anónima. Por otro lado, porque las sociedades mercantiles de capital 100% público también adoptan la forma de sociedad anónima. Entonces, hasta este momento y desde el año 1982 que se publicó el primer decreto ley, que fue el decreto ley 50 que reguló la inversión extranjera, solo se constituyen en Cuba sociedades anónimas. ¿Qué pasa ahora? Llega, pues un nuevo tipo societario, que es la sociedad de responsabilidad limitada, y esto constituye un reto, porque si bien son dos tipos societarios que clasifican bajo la clasificación, y discúlpenme la redundancia, o que se ubican bajo la clasificación de sociedades de capitales, tienen características propias que las diferencian entre sí. Y en la medida que vayamos comentando algunas ideas, pues irán saliendo algunas de estas características. Y esto representa un reto, vuelvo y repito, para los asesores jurídicos y para el proceso de asesoramiento jurídico, porque es una figura nueva. Incluso, voy a adelantarme a algo que tengo puesto en la presentación, otro de los retos lo trae el hecho de que estas
sociedades mercantiles que adoptan la forma de sociedad de responsabilidad limitada no solo van a ser pluripersonales, es decir, que no solo se pueden constituir sociedades mercantiles integradas por varios socios, dando lugar con esto a sociedades pluripersonales, sino que también se van a constituir sociedades unipersonales, es decir, integradas por un único socio. Y esto también supone un reto para todos los que intervienen en el proceso de asesoramiento jurídico, y no solo en esto, sino también el de constitución de estos actores. ¿Por qué razón? Bueno, porque nosotros tradicionalmente hemos constituido sociedades mercantiles pluripersonales, porque así lo establece el Código de Comercio en el artículo 116. Ahora, con esta nueva norma, pues se da la posibilidad que estas sociedades puedan estar integradas por un único socio. Y esto es relevante. No se trata simplemente de una cuestión numérica en cuanto a la integración de los socios. Es relevante precisamente porque estar integrado por un solo socio va a incidir sobre determinadas cuestiones del funcionamiento de estas sociedades. Por solo poner un ejemplo, incide sobre los órganos societarios, básicamente sobre la Junta de Accionistas. ¿Por qué? Porque la Junta de Accionistas es un órgano asambleario, en teoría, y mirando a las sociedades pluripersonales. Es un órgano asambleario que va a estar integrado por todos los órganos, en el cual se adoptan acuerdos, y estos acuerdos constituyen la manera de expresar la voluntad social. Bueno, pues esto no pasa en las sociedades unipersonales. ¿Por qué? Porque no hay pluralidad de socios, y como no hay pluralidad de socios, no hay un órgano asambleario, y como no hay un órgano asambleario, no se pueden adoptar acuerdos. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues hay que regular incluso en los documentos constitutivos y orientarle de esta manera también a los futuros socios, a las personas que necesiten de los servicios de los asesores jurídicos, de los abogados que intervienen en este proceso, que en lugar de acuerdos se adoptan decisiones del socio único. Y por tanto, esto, ya vuelvo y les comento, son cuestiones que de alguna manera inciden en la regulación y el funcionamiento de estas sociedades que son unipersonales. Y durante el transcurso de la conferencia vamos a ir comentando algunas ideas en este sentido. Otro elemento que la diferencia es que el capital social de estas sociedades está dividido en participaciones sociales. Las participaciones sociales, digamos que son como cuotas, pero tienen la particularidad que, a diferencia de la acción, no son títulos valores, no se incorporan a títulos valores, y por tanto recae sobre estas sociedades otro elemento, y es que son cerradas, como aparece en la diapositiva. ¿Qué significa que sea cerrada? Significa que recae sobre los socios, porque además así está reconocido en la propia norma, una limitación a la libre transmisión de las participaciones sociales. Ojo, que hablo de limitación, no hablo de prohibición, sino que se requiere el consentimiento de los socios para que esa participación social que tiene ese socio en la sociedad se pueda transmitir a un tercero. Entre los socios es libre, pero ya cuando va a entrar un tercero se requiere el consentimiento de los propios socios, es decir, adoptado en la Junta de Socios. Y esto de alguna manera representa una garantía, si pudiéramos decirle, para los socios. ¿Por qué? Porque este es un tipo societario que los autores en la doctrina plantean que tiene elementos de sociedades personalistas, en el sentido que las convicciones personales de los socios es importante para ellos, y entonces al establecer este tipo de limitaciones da la posibilidad que los socios sepan realmente quiénes son las personas o las personas que van a integrar la sociedad ante la transmisión de la participación social del socio que ya tenía. Entonces, vuelvo a insistir, esto también es un elemento importante de cara al asesoramiento. Por ejemplo, a mí me han hecho preguntas sobre eso. Bueno, ¿es posible prohibirla? No es posible prohibir la transmisión de la participación social. ¿Por qué razón? Primero, porque estamos ante un tipo societario.
que es la especie, es cierto, pero parte de la asociación voluntaria de las personas que la integran, por lo cual si mañana yo me quiero ir, nadie me lo puede prohibir. Sí me pueden limitar mi salida antes la posibilidad que tengo, reconocida bien en la ley o bien en los estatutos, de transmitir mi participación social a los socios en primer lugar, porque tienen un derecho de adquisición preferente reconocido en la norma, y a terceros posteriormente, en caso de que estos socios no les interese o no les resulte interesante adquirir la participación social del socio saliente. Otro elemento a destacar que poseen las pymes, micro, pequeñas y medianas empresas cubanas, es el hecho que no existe un capital mínimo. Y esto, cuando hablamos de la no existencia de un capital mínimo, nos estamos haciendo referencia a la ausencia de un mínimo legal exigido lógicamente por la norma para poder constituir un tipo de sociedad, una micro, pequeña o mediana empresa. Y esto es un elemento que, en mi opinión, yo lo considero como un elemento positivo, porque le da la posibilidad a quien entienda con el capital que posea poder acceder a solicitar el proceso de constitución de una pyme, y todo está en función de alguna manera de las posibilidades que esta persona tenga. Yo sí quiero hacer un comentario en este sentido. Si bien no existe un capital mínimo, es importante que las personas conozcan, y yo creo que ahí está también nuestra misión, la de transmitirle a nuestros clientes el hecho que el capital es una cifra de garantía y me va a permitir a mí, en la medida que yo tenga un capital determinado, saber si puedo hacer frente a la actividad económica que yo estoy realizando o que me propongo realizar. Es cierto también que hay actividades económicas y actividades económicas. Hay quien necesita muy poco, porque lo que más necesita o lo que permite que alcance su objeto social es el conocimiento. Pero hay quien no, hay quien lleva a cabo un proceso productivo que necesita de adquirir materias primas, que necesita de adquirir insumos para poder llevar al final ese proceso, y por tanto requiere de una mayor implementación, o requiere de realizar determinados contratos, obligarse con determinados proveedores para poder llevar a vía de hecho el objeto social que se está proponiendo. Y en ese sentido va el llamado a tener en cuenta con relación al capital social. Bueno, ¿cómo se constituye una sociedad de responsabilidad limitada? Pasa exactamente, o debe transcurrir exactamente por los mismos canales que transcurre la sociedad anónima a la cual nosotros estamos acostumbrados. Desde el punto de vista del derecho, lógicamente se van a requerir unos estatutos sociales, que los estatutos son la norma que regula el funcionamiento interno de estas sociedades. Esos estatutos se anexan a la escritura pública que se debe realizar ante notario, y posteriormente esa escritura se inscribe en el registro mercantil. Es con la inscripción en el registro mercantil que nace la micro, pequeña o mediana empresa, porque uno de los efectos de esta inscripción es que adquiere la sociedad personalidad jurídica. Entonces no podemos hablar hasta el momento de la inscripción, de la existencia como tal de una empresa de este tipo, sino que con la inscripción es que adquiere la sociedad personalidad jurídica. El objeto social, uno de los elementos que integran el contenido de los estatutos, que aprovecho para comentarles que en la norma se encuentran regulados cuál es el contenido mínimo de estos estatutos. Uno de ellos es el objeto social, y yo creo que esto es una novedad de la regulación de este actor económico, el hecho que la flexibilidad en cuanto a la concepción o el diseño del objeto social. Es importante que ustedes, los asesores jurídicos o las personas que intervienen en todo este proceso,
conozcan que como parte del paquete normativo que yo les comentaba al inicio de mi presentación, lo integra el decreto 49. En este decreto, el único anexo que tiene es el listado de actividades no autorizadas a ejercer por las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia. En este decreto, en este anexo, discúlpenme, se establecen cuáles son las actividades que no se pueden realizar, con lo cual, fíjense que cambiamos de un escenario donde teníamos una norma que me determinaba cuáles eran las actividades que se podían realizar y el alcance de las mismas para el trabajo por cuenta propia, a un escenario donde tenemos una norma jurídica que me dice qué es lo que no se puede hacer. Lo que no está ahí, perfectamente se puede hacer. ¿Qué me puede servir a mí como referencia? El Clasificador Nacional de Actividades Económicas, que se encuentra publicado tanto en la ONE, en el sitio de la ONE y en el sitio del Ministerio de Economía y Planificación, donde donde se establecen o se reconocen un sinnúmero, son más de 2.000 actividades de las que se desarrollan en Cuba. Esto puede ser una guía para que la gente tenga ideas de qué cosas pueden realizar y cómo lo pueden realizar, establecer a la hora de incorporarlo en los estatutos. Bueno, el capital social es otro de los elementos que debe estar presente en la escritura de constitución y en los estatutos. Es un elemento esencial, forma parte indiscutible de su contenido. Tiene igual importancia, ya sobre esto hablábamos hace un ratico atrás. El hecho de que no existe un capital mínimo, como podrán ver en pantalla, que lo hemos formulado como interrogante, no es un elemento desmotivador y las razones ya quedaron expuestas. Para mí es la posibilidad que tienen, esto permite que las personas de diferente nivel adquisitivo de alguna manera puedan acceder a constituir una micro, pequeña o mediana empresa, discúlpenme. Y por otro lado, también señalar o destacar que en este sentido, a la hora de redactar la norma, nosotros tuvimos en cuenta lo que se establece en la ley modelo de la UNCITRAL para las micro, pequeñas y medianas empresas, que establece o reconoce la posibilidad de no establecer un capital mínimo precisamente por el hecho de darle acceso a todos. ¿Es invariable el capital social? El capital social, pudiéramos decir, que solo puede variarse por los procesos de modificación del capital social, bien para aumentarlo o bien para disminuirlo. Pero para realizar alguna de estas operaciones se requiere de un acuerdo adoptado por la Junta de Socios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puede venir mañana un socio y por su libre voluntad instar a la modificación del capital social. Todo lo contrario, se requiere el acuerdo de la Junta de Socios y ese acuerdo se debe elevar a instrumento público, y esto también es de uno de los actos que se inscriben en el registro mercantil. Y esto es un elemento importante. ¿Por qué se inscribe? También hay que inscribir esto, porque modifica las circunstancias originalmente establecidas en los estatutos. Comenzamos con un capital social de 500.000 pesos y tenemos necesidad. ¿Por qué? Porque va a entrar un nuevo socio, por ejemplo, de modificarlo, y ya no serían 50.000, sino van a ser 70.000. Esa modificación hay que inscribirla en el registro mercantil. Y vuelvo y repito, requiere de escritura pública para poder inscribirse en el registro mercantil, en tanto existe un principio registral, que es el principio de titulación pública, que es decir, todo lo que va a inscribirse en el registro tiene que venir a través de documentos públicos. ¿Cómo se integra el capital social? Bueno, se integra con las aportaciones que pueden ser tanto dinerarias como no dinerarias. Y en el caso de las no dinerarias, es importante que se tenga en cuenta que todo lo que se va a aportar sea susceptible de ser valorado económicamente. ¿Por qué razón? Porque esto va al patrimonio de la sociedad y por tanto el patrimonio refleja números, es la cifra de alguna manera con la que la sociedad podrá hacer frente en este sentido. Y es importante algo que les voy a comentar, y va dirigido de cara a la participación de ustedes en el proceso de asesoramiento jurídico. A la hora de asesorar a sus clientes en el proceso de constitución, específicamente en la elaboración de los documentos de la sociedad, en este caso de los estatutos, cuando haya
sociedades o socios, futuros socios, que pretendan hacer aportes no dinerarios, se debe de consignar en los estatutos qué cosa es lo que se aporta y cuál es el valor que éste tiene. Y eso ha de realizarse por cada uno de los socios que van a realizar este aporte. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el socio se reconoce también en la norma la posibilidad que es el derecho que tienen los socios, más que una posibilidad, es un derecho de recibir un reintegro del valor de las participaciones que él aportó en caso de que él decida salirse de la sociedad. Entonces, si se hacen aportaciones no dinerarias y yo lo he puesto como un globo sin determinar qué aportó cada cual y cuál es su valor, ¿qué puedo reintegrar si yo no tengo la idea de qué cosa fue lo que cada cual aportó? Bueno, ¿son identificables los términos capital y patrimonio social? No son identificables. El capital social es la cifra que se integra por las aportaciones que realizan los socios, bien al momento de constitución o bien en un momento posterior cuando se lleve a cabo un proceso de aumento del capital o reducción del capital social. Y el patrimonio es mucho más que eso. El patrimonio va a integrar el capital social, pero también va a integrar el conjunto de derechos y obligaciones a las que la sociedad vaya a ir adquiriendo durante su funcionamiento. Bueno, en pantalla los órganos de la sociedad que podremos ver que no existe de alguna manera, y ahora me voy a referir a ello, una diferencia sustancial entre la estructura orgánica que habíamos visto o que estamos acostumbrados a ver en las sociedades anónimas a esta. ¿En qué sentido? Y pido atención para que no existan malas interpretaciones. En que tenemos en esta sociedad una Junta General de Socios y un órgano de administración. Lo mismo que tradicionalmente se han utilizado o se han constituido en las sociedades anónimas. Sin embargo, aparece aquí un nuevo órgano, que es el órgano de control y fiscalización. En pantalla ustedes pueden ver la estructura, sigue siendo la Junta General de Socios el máximo órgano, pero este órgano de control y fiscalización es un órgano nuevo, como ya les comentaba, y que en este sentido mi llamado va a que ustedes, como parte de toda la labor de asesoramiento que hacen, les comenten a los socios fundadores o a los socios que estén interesados en incorporarse a una sociedad una vez que ésta ha sido constituida, que esto es un órgano que tiene vital importancia y lo tienen que ver de alguna manera como algo positivo. ¿Por qué? Porque va a permitir, si su función básicamente es velar por el cumplimiento de lo que se establece en la ley, velar por el cumplimiento de lo que se establece en los estatutos y velar por los bienes y los medios que tiene la sociedad, y esto de alguna manera permite o pudiera permitir, bueno, yo les voy a decir cómo yo lo veo como que es la contrapartida del órgano de administración. Pensemos que el órgano de administración no necesita estar integrado por socios. Repito, lo enfoco desde otra posición, desde otra perspectiva. No es requisito tener la condición de socio para integrar el órgano de administración, con lo cual el órgano de administración que tiene a su cargo la gestión y representación de la sociedad puede estar integrado por un tercero. Con la Junta no hay ningún problema porque la Junta está integrada por los socios, ¿verdad? Que son al final los dueños de la sociedad. Sin embargo, tenemos este órgano que ya tiene esta característica y que de alguna manera tiene un papel importante en la sociedad porque es el que va a llevar a vías de hecho los acuerdos que se adoptan en la Junta General de Socios. Tenemos un órgano de control y fiscalización que va a ser, como les decía, al menos como yo lo veo, la contrapartida de este órgano de administración, toda vez que sin interferir en el ejercicio de las competencias de este órgano, bueno, pues podrá llevar a cabo algún que otro proceso de revisión, de ver cómo se adoptan el cumplimiento de los acuerdos, de ver el cumplimiento de los acuerdos, que los acuerdos que se adopten en el seno de este órgano sean conforme a lo que está establecido en la norma y conforme a lo que está establecido en los estatutos, y por eso va el llamado, es decir, no se puede concebir como un órgano formal. Experiencia de este tipo en el mundo hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un hecho exclusivo de Cuba.
Los alemanes, que de alguna manera para mí son un referente y van muy a la avanzada en materia de derecho mercantil, tienen también constituido en su norma este órgano, reconocido la posibilidad de crear este órgano. Incluso ellos van un poco más allá. Este órgano en las sociedades anónimas se van a integrar tanto por los socios como por los trabajadores. Es decir, que ellos van a velar no solo por el desempeño del órgano de administración, que de alguna manera es a quien van a controlar, que está funcionando para alcanzar los acuerdos de la Junta, sino también porque se protejan y se respeten los derechos de los trabajadores. El llamado en este sentido va a, vuelvo y repito, a no considerarlo como formal, ni tampoco a considerarlo como un intrusismo por parte del legislador cubano, todo lo contrario, véanlo como un elemento positivo. Y sí les puedo decir que experiencias en la práctica hay a partir del ejercicio del trabajo por cuenta propia, que quizás por la ausencia de una persona de este tipo o de este órgano, claro, no podemos hablar de órgano en relación con una persona natural, se han dado hechos que quizás si hubiera existido una persona con estas funciones, estas cosas no hubieran sucedido. ¿Pueden ser las micro, pequeñas y medianas empresas solo de propiedad privada? No. La norma establece la posibilidad de que estas empresas puedan ser tanto estatales como mixtas. Y como podrán ver en pantalla, las estatales, las micro, pequeñas y medianas empresas estatales son personas jurídicas aprobadas por el Ministerio de Economía y Planificación, y las mixtas van a tener lugar por la unión de alguna manera de personas naturales y jurídicas de diferentes tipos de propiedad. Con relación a las mixtas, decirles que todavía no está la regulación de esta porque, como ustedes conocen y ha sido mi punto de partida en mi presentación, estamos en presencia de una figura nueva que recientemente, es decir, en los próximos días entrará en vigor, y se requiere acumular experiencia o adquirir experiencia sobre el funcionamiento de estas para poder luego regular a la mixta, donde se van a combinar ya dos formas de propiedad o dos tipos de propiedad. En pantalla, ¿cuáles son las características de las micro, pequeñas y medianas empresas estatales? Bueno, en primer lugar va a ser una sociedad unipersonal, fundamentalmente integrada por una única persona jurídica estatal. Pueden comercializar cualquier actividad lícita de producción, comercialización y de prestación de servicios. Fíjense que hemos puesto entre paréntesis, no aplica para ellas lo dispuesto en el decreto 49 del 2001. Tengan en cuenta que cuando veíamos en lo relativo al objeto social, lo que se establecía en el decreto 49 es que esta norma va a aplicar, y así se establece, para las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia. La relación de micro, pequeña y mediana empresa socio es una relación de propiedad y no de subordinación, y esto es un elemento importante también de cara al asesoramiento jurídico. No es formal, la concepción es que realmente las micro, pequeñas y medianas empresas estatales sean eso, sociedades de responsabilidad limitada con un patrimonio de alguna manera estatal, que sean independientes en su funcionamiento, que no haya una relación de subordinación donde reciben dinero o presupuesto de la empresa de alguna manera o del organismo que está por encima, que regula la actividad económica que realizan. En fin, la idea es que este actor realmente funcione como una empresa privada, aunque el capital, que es lo que estamos hablando, sea propiedad estatal. El socio cuenta con un representante, que va a velar por sus intereses. ¿Y por qué? Porque el socio, recuérdense, vamos a mirar el primer punto, que es una persona jurídica estatal. ¿Quiénes pueden ser socios de las micro, pequeñas y medianas empresas estatales? Bueno, las personas jurídicas que son autorizadas por el MEP, y eso, va a ser igual a ¿quién? Al socio estatal. Bueno, yo creo que ya a modo de conclusión, a lo largo de la presentación hemos ido comentando algunos de los retos que se abren, que se visualizan para los asesores jurídicos o para el sector jurídico en general, a partir de la puesta en publicación, de la publicación y de la puesta en vigor en los días posteriores de esta norma. Yo creo que lo primero que tiene que suceder o que debe suceder, y es que tiene que suceder un proceso de capacitación y de un estudio personal, porque en la medida que nosotros sepamos, ¿por qué? Porque hemos estudiado la institución, podremos asesorar
al cliente con un mejor conocimiento. Tengamos en cuenta además que se trata de un sujeto de derecho privado, donde todo el capital es privado y por tanto hay muchas cosas en juego y la gente quiere sentirse asesorado y de la mejor manera. Yo ahora mientras intervengo en esta presentación, pienso un problema, por ejemplo, que puede surgir y para el que debemos estar preparados es el tema de las relaciones con la comunidad matrimonial de bienes, los aportes que se realizan cuando se están casados, qué pasa si se divorcia, qué pasa si una persona fallece y el inmueble lo dejó a los hijos que son menores y en esa casa se quiere realizar una actividad económica. Son muchos los retos a los que nos podemos enfrentar a partir de la regulación de este actor y que no son exclusivos del derecho mercantil. Y una vez más se hace necesario el análisis integral del derecho cuando vayamos a dar una respuesta, pero volvemos al punto inicial. Para poder realizar este tipo de análisis tenemos que tener un conocimiento de todas las materias de alguna manera que se están poniendo sobre la mesa. Rapidito antes de terminar, bueno, el hecho que se diversifiquen los actores económicos obliga de alguna manera a que el tratamiento sea diferente. Ya no es posible tratar a los trabajadores por cuenta propia igual que como se trata a la micro, pequeña y mediana empresa como que se trata a la cooperativa agropecuaria. Estas dos últimas son personas jurídicas y el trabajador por cuenta propia es una persona natural. Y en el caso de estas dos que son personas jurídicas transitan por dos causas totalmente diferentes. Uno es, en el caso de la cooperativa, es una persona jurídica, vuelvo y repito, se integra por socios, tiene una base asociativa, pero un elemento trascendental en esta figura es que se sustenta sobre la base del trabajo de sus miembros, cosa que no sucede aquí en la sociedad de responsabilidad limitada, en las micro, pequeñas y medianas empresas, en la cual el socio perfectamente aporta, tiene una participación económica en la sociedad, pero no está obligado a trabajar. No necesariamente lo puede hacer, no necesariamente tiene que hacerlo, es una decisión de él. Y esto es un elemento importante porque hay una pregunta que es recurrente: ¿qué forma usted me aconseja que yo pueda adoptar? No, lo primero que debemos de decirle es que usted también tiene que tener claro qué cosa es lo que usted quiere, cuáles son las características de ese diseño, de esa actividad o de esa empresa que usted tiene. Bueno, yo lo que quiero es aportar y que otros trabajen para mí. Lógicamente, usted no puede escoger la cooperativa porque en la cooperativa usted está obligado a trabajar. ¿Qué le corresponde? La micro, pequeña o mediana empresa, donde usted no está, si bien está obligado a aportar bienes, dinero o derechos, no está obligado a trabajar. Bueno, creación de empresas privadas con capital privado nacional, ya sobre eso hablábamos, y aquí me quiero hacer referencia un minutico nada más al tema de los pactos. Recordemos que el derecho mercantil es derecho privado y por tanto los socios pueden querer establecer pactos que no sean o que no quieran o que por su contenido no tengan que estar en los estatutos. Esto es perfectamente posible. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que quieren dejar organizadas o amarradas, aseguradas antes de comenzar la sociedad, de constituir la sociedad. Y esto es perfectamente posible. Como también debemos entender que una vez constituida la sociedad, por ejemplo, estoy pensando un socio que tenga una marca o un signo distintivo y no quiera aportarla porque así lo considera y quiera posteriormente suscribir un contrato con la empresa. ¿Esto es posible? Perfectamente posible. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que son retos que se van surgiendo a los que de alguna manera debemos de dar respuesta a nosotros como parte del proceso de asesoramiento jurídico. Ya les comentaba de que surge un nuevo tipo societario que requiere de autopreparación, que requiere de conocimiento y de no hacer los análisis de alguna manera sectorializados, sino mirar a todo lo que en torno a este actor se regula en el ordenamiento jurídico cubano, y sobre todo también está el hecho de las sociedades unipersonales que, como les comentaba anteriormente, impacta en el funcionamiento de estas sociedades. Yo les comentaba, por ejemplo, lo de los órganos, pero también impacta en el capital social, por ejemplo, porque todos los socios, discúlpeme, el socio único
va a tener concentrado en su poder la titularidad de todas las participaciones, con lo cual no podemos decir que el capital se divide en tantas participaciones, es decir, donde los estatutos sociales incorporarlo, se divide en tantas participaciones que serán para uno y para otro. Esto no es posible. ¿Por qué? Porque está en las manos de una sola persona. Y esto pudiera parecer como algo que está repetido y repetido y no tiene sentido. No, porque también es un hecho que muchas veces nos apoyamos en proformas que ya existen y la incorporamos tal cual sin analizar la pertinencia de esa proforma con las características de la figura que hoy tenemos. Hasta aquí mi presentación sobre el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas. Como les decía al inicio, es un tema muy nuevo que nos obliga a todos a estudiar, a comprender, a discutir y a buscarle entre todos la mejor solución a los problemas o a las inquietudes, interrogantes que se nos puedan presentar como parte del asesoramiento jurídico. Muchas gracias.